Buenos días. A mí me parece muchísimo las notas por pollo. Ok, empezamos. Déjeme nombrar lista. Es hora. Hoy voy a terminar. La clase va a ser de 1 hora y luego les voy a dar un video porque tengo un compromiso ahorita a las 11 de la mañana. María del Refugio. María del Refugio. María Luisa. María Luisa no está. Es que tienen apagados los micrófonos. Ahí díganme si ven el nombre, aquí está. Juan Manuel. Presente. Buen día. María Victoria. Presente. María de la Luz. María Guadalupe. Laurelena. Viviana. Presente, maestra. María Guadalupe Estrada. Presente, maestra. María de Lourdes. Irene Sofía. Lore Roberto. Martelena. J. Jesús. Hugo. Alicia. Alicia no está. Eduardo. Ofelia. Presente, maestra. Ofelia. María Luisa. Presente, maestra. Gloria Estela. Presente, maestra. Elba. Rosa Marta. Presente, María Luisa, maestra, no alcancé a contestar. María Luisa, ¿qué apellido tienes? Navarro Flores. Lilia Patricia. Presente, maestra. Beatriz. Amada. Rosa del Presente, Carmen. maestra. Amada, presente. Alcalde María del Refugio, disculpe, llegué un poquito tarde. Muy bien. Amada, Gracias. ya. Gracias. Ana María. Ana María Ulloa, presente. Ana Luisa. Isidro Salvador. Presente, buenos días. Buenos días, Isidro. Buenos días. Bueno, creo que los que lleguen tarde, por favor, me mandan por chat. Ahorita cuando terminemos Maestra Roberto Hernández presente también. Cómo no, con mucho gusto. ¿Quién es Roberto Hernández? Yo mero. Roberto, ¿por qué tienes tantas faltas? ¿Si habías venido o no? Había tenido problemas con ingresar, pero bueno, ya. Ok, también. Bueno, vamos a empezar, muchachos, y nos quedamos la semana pasada en el artículo primero. Y habíamos platicado vamos a hacer ahorita una retrospectiva de lo que hemos visto hasta ahora. Habíamos platicado que el artículo primero constitucional nos hablaba que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen que respetar, garantizar, promover los derechos humanos, tomando siempre en consideración los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero también te dijimos la semana pasada que el Estado mexicano y las autoridades deben de tomar en consideración que dentro de las leyes existentes se pueda garantizar el mejor derecho de la persona. Y este mejor derecho de la persona naturalmente se llama principio pro persona.
Y luego también señalaron, y ahí vimos lo que era el principio de convencionalidad, que es que hay que aplicar también los tratados internacionales. Y dijimos que dentro de gama de derechos encontramos a nuestra Constitución, a los tratados internacionales o a las leyes, donde se debe de aplicar el mejor derecho. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Ok. Seguimos con la siguiente parte. Y fíjense nada más que el Estado mexicano tiene la obligación de, en el artículo primero, y creo que una de las consideraciones más importantes que tiene esta reforma en materia de derechos humanos, para ustedes y para todas las personas, es entender que cuando hablamos nosotros de que una autoridad viola un derecho humano, ¿qué va a pasar con esa autoridad? ¿Cuáles son los mecanismos que tiene para proteger, o los que yo tengo para proteger esa violación que realizó esa autoridad? Y es aquí en donde, dentro de la reforma, y ustedes están leyendo el artículo primero porque por ahí lo tienen, dice que cuando una autoridad viola un derecho, entonces el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar. Y miren, creo que una de las acciones más importantes que tiene este artículo primero definitivamente es esa, que cuando una autoridad violenta un derecho, el Estado tiene la obligación de repararle. ¿A quién? A la persona que se vea afectada por la violación de ese derecho, que se llama víctima. Exactamente. Entonces, vamos a encontrar aquí que la Constitución no dice víctima, pero sí nos dice que el Estado tiene la obligación de investigar, sancionar y reparar integralmente a la víctima, los derechos violentados. Y por primera vez se habla de los derechos que tiene la víctima cuando una autoridad violenta derechos humanos. De la trascendencia de esta situación para todos. Maestra, hemos visto grupos de derechos de adultos, de personas mayores. Pues es que esto es parte de entender este sistema. Porque es para todos. Lo vamos a ver por qué. Entonces, nos habla la víctima y nos dice, bueno, el Estado tiene la obligación de reparar integralmente a la víctima sus derechos. Y como les comentaba, por primera vez se habla de víctimas y de acuerdo a la ley víctimas, compañeros, tiene dos acepciones hipotéticas. Tanto la ley federal como la ley de atención a víctimas del Estado de Jalisco dice que víctimas es aquella persona que recibe directa o indirectamente la violación de un derecho humano o aquella persona que directa o indirectamente recibe la perpetuación de un delito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a nosotros lo que nos interesa aquí es hablar no de la víctima que recibe un delito, que también desde hace muchos años la Constitución habla de los derechos de la víctima, de la víctima, de acuerdo al apartado C, artículo 20 constitucional, de que es aquella persona cuando recibe directamente un delito que hay que darle atención médica, atención psicológica, asegurarle la reparación, etcétera. Eso es contemplado en el artículo 20, en este momento, párrafo C. A lo que a nosotros nos importa es la víctima, cuando una autoridad por el que el ejercicio de sus funciones violenta esos derechos. Por lo tanto, de acuerdo a la ley hay víctimas directas, indirectas y potenciales. Las víctimas directas son aquellas las que directamente reciben la afectación de una violación de derechos humanos.
Las víctimas indirectas son aquellas que el efecto de esa violación a la víctima directa afecta indirectamente una situación. Vamos a pensar en algo, en un ejemplo. Una desaparición forzada, en donde desaparecen a un padre de familia y ese padre de familia es el que da sustento económico a esa familia. Desaparece. El efecto de esa desaparición, ¿a quién afecta indirectamente? A la familia. A la familia. Entonces ellos son víctimas que indirectas. Y víctimas también se establecen víctimas potenciales, que las víctimas potenciales son aquellas personas que por la realización al ejercicio de la defensa de sus derechos o de llevar la bandera de los derechos, establecen, déjenme prender la luz, establecen y se vuelven potencialmente víctimas porque a nadie, a veces al Estado le incomoda naturalmente que existan ese tipo de defensores y se vuelven víctimas en potencia. Como pueden ser naturalmente los representantes de las comisiones de derechos humanos, los medioambientalistas, estoy hablando de historias, los sindicatos en su momento histórico, los representantes de sindicatos en su momento histórico, cuando inician, los periodistas, o cualquiera que hay colectivo o representante de colectivo o asociación que a veces se incomoda por lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme prender la luz. Así que empezamos a entender qué es y cómo se preocupa qué es una víctima y por qué el Estado hasta ahora habla de este asunto. Yo creo que este asunto es un asunto muy importante y muy difícil. Y es interesante cómo hasta la reforma del 2011 el Estado se obliga a garantizarle los derechos a esta víctima, tomando en consideración las necesidades que ésta tiene. Voy a hacer un ejercicio el día de hoy que no les va a gustar, pero cuando me dicen, ¿por qué es tan importante este tema? Quiero que lo consideremos así. ¿Todos cierran los ojos? ¿Todos cierran los ojos? Y pónganse a pensar que están ustedes en el lugar que más les gusta, viviendo una situación muy agradable con las personas que más quieren en este momento, que las acompañan. Están felices. Un momento sumamente agradable. Se despiden del lugar donde están. Entran a su habitación. Y les llaman para decirles a las 5 o 6 horas que si ustedes conocen a ese familiar que estuvo con ustedes, porque se encuentra en la morgue. Y aparte,
la persona que les llama les dice de muy mala gana los datos. Llegan ustedes a ese lugar. Lamentablemente se dan cuenta que sí es esa persona. Y la autoridad empieza a señalarles que está ahí porque ustedes ocasionaron ese problema. Porque han sido personas no gratas para la sociedad. Abran los ojos. No, maestra, pues me puse chinita. ¿Qué sintieron? Coraje. Ganas de llorar, chinita. Ok, fíjense muchachos. El tema es muy importante en materia de derechos humanos, porque ustedes en este momento acaban de sentir, sabiendo que es mentira, lo que es una víctima. Víctima que. ¿Y por qué? Porque ustedes ahorita fueron víctimas indirectas en este ejercicio, ya sea por la perpetuación de un delito que alguien mató a su familiar, o ya sea por la causa del Estado, como fuera. ¿Es o no es importante el tema para nuestro derecho? Es importante, maestra. Sí, Pues una cosa, porque al final de cuentas, hasta el 2011 el Estado empezó a preocuparse. Espérate, si yo meto la pata y violento un derecho y afecto directa o indirectamente a una persona, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo yo que restituirle? Porque es una obligación que yo tengo. Pero fíjense, en nuestro sistema jurídico hasta el 2011 se empieza a hablar de víctimas y se empieza a establecer constitucionalmente que una autoridad tiene que investigar, sancionar y reparar los daños ocasionados a esas víctimas. Cuando el tema es mayor o es menor. mayor. Es mayor. Porque aquí alcanza, a ver, es como un tsunami, ¿no? Alcanza a los indirectos, Directos, potenciales. a todos los de alrededor de Claro, esa- permea, Gloria. Lamentablemente cuando una autoridad violenta un derecho humano, y ya lo vimos por el principio de interdependencia, todos son víctimas, porque permea la acción nefasta del Estado, la violación de ese derecho, permea radicalmente a todos los núcleos que participan lamentablemente en ese colectivo, en esa sociedad, en esa familia. Pues, se dan cuenta cómo el tema es que mayor. Y saben que este ejercicio lleva muchas consideraciones porque ahorita se los hice en un minuto. Este ejercicio lleva muchos asuntos. Cuando yo se los hago a mis alumnos de la licenciatura, quiero decirles que muchos chillan, lloran, se simbran. ¿Cómo no? ¿Y saben por qué lo hago? Porque por lo menos cuando yo hablo con jóvenes y que son muchachos que van a iniciar una carrera, se den cuenta de la importancia que tenemos en materia de derechos humanos de tratar este tema. ¿Qué tan importante no es? Ahora, miren, en materia de derechos de personas mayores, pues lamentablemente si analizamos nosotros, pues hay muchas situaciones en las cuales ustedes son víctimas. ¿Por qué? Porque lamentablemente el Estado no cumple con las obligaciones establecidas en el artículo 4 constitucional, establecidas en el artículo 1 constitucional. Lo más importante, el Estado hasta la fecha no ha querido firmar la Convención Internacional de Personas Mayores.
desde Peña Nieto ha quedado esa deuda, porque nosotros, el Estado mexicano, no ha querido ratificar ese tratado, esa convención. Entonces, desde el punto de vista de nuestras leyes, pues víctima es aquella persona a la cual se le violenta un derecho de cualquier manera. ¿Y cómo se violenta ese derecho? Una autoridad, por acción u omisión. Así es así. Por hacer o por no hacer. Por lo tanto, el ejercicio de esto es interesante porque la consideración es que pues qué bueno que el Estado hasta el 2011 puede garantizar radicalmente a la víctima sus derechos y tratar de restituirlos. Y entonces la Constitución dice, va a haber una obligación del Estado de investigar y de sancionar. Y luego habla de una palabra muy importante, que es reparar. Pero esa reparación no es nada más por decir reparar y acordarnos de los paradigmas en que ustedes conocieron económicamente y ya está ahí. Discúlpame. Los tratados internacionales, aunque no lo marca la Constitución, las leyes en materia de víctimas que nacen después de la reforma, nos hablan de una reparación de carácter ¿qué? Integral. ¿Y por qué integral, muchachos? Porque si yo quiero repararle el daño a una persona, la pregunta sería, ¿económicamente con eso lo pago? No. ¿Con eso lo restituyo? No. Entonces se habla de que el Estado debe de reparar integralmente, a través de medidas. Y esas medidas se deben de consolidar mediante medidas de restitución, satisfacción, compensación, no repetición, Patrimoniales, extrapatrimoniales, indemnización, proyecto de vida, satisfacción. Bueno, mira, las medidas como tales, Gloria, son medidas de restitución, compensación, satisfacción, no repetición. Son 4. No repetición, sí. No repetición, son 4 medidas que dice la ley. Restitución, Compensación, no repetición, satisfacción. Ok. Ok. Entonces, yo les dejé por ahí una tarea, vamos iniciando. Vamos iniciando primeramente, ¿quién inicia con el tema del concepto de víctima? Maestra. Sí, escucho. Es aquella persona física que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, en general, cualquier puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Ok. ¿Qué más? Según la ONU, se señala ser víctima a la persona o personas que individual o colectivamente haya sufrido daños, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufriendo emocionalmente pérdidas financieras, sustancias de sus derechos fundamentales. Ok. ¿Qué más? Nada más me falta y tengo.
como consecuencia de la acción de omitir, que constituye que no constituye Ninguno. Perfecto. ¿Quién más? Maestra, que no lleguen a constituir violaciones, ahí no entiendo por qué. ¿Cómo? Porque hay redundancia, ¿no? Violaciones, pues al ser víctima. A ver, no te entendí, Isidro. Dice, como decía la compañera, sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que no lleguen a constituir violaciones. No, está mal, está mal. Está mal el concepto. Por eso Claro. les comentaba. La ley de víctimas habla que, y les voy a pasar al ratito la ley para que la lean, de atención a víctimas del Estado de Jalisco, habla. ¿Quién es una víctima? Aquella que recibe directa o indirectamente la violación de un derecho humano. Ahora, ¿cómo se puede dar esa violación? Cuando una autoridad por acción u omisión violenta un derecho. Vamos con un ejemplo. En materia de acción, en derechos sociales, el Estado tiene la obligación en salud pública de atenderte. Yo llego al seguro social y nadie me atiende y me muero. Entonces, ¿qué realizó la autoridad? Una omisión. ¿Sí? Una omisión. En materia de acción, a ti te dicen que para poder directamente, que para poder ir a realizar un cateo, debe de haber un fundamento, un acto de molestia fundado o motivado por autoridad competente con requisitos. Y entonces yo llego como autoridad del Ministerio Público a tu casa, entro sin la orden de cateo establecida. Entonces, ¿qué hay? Una violación, claro, por acción. ¿Estamos? Es que sabes, maestra, que yo leí mal porque dice omisión que constituye violación. Así es. Por eso dije que estaba mal. Eso no tenía por qué estar ahí, ¿verdad? Que constituyan violaciones. Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién más? Sí, maestra, yo. Sí, escucho. El concepto de víctima. Una persona es víctima cuando resiente las consecuencias de la acción de un acto ilícito. Tiene derecho a que la autoridad cuide su integridad física y le brinde protección en todo momento. Así es. ¿Quién más? ¿Los escucho? Yo, maestra. Ok. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Concepto de víctima en el derecho internacional, todas aquellas personas que puedan abarcar a todas aquellas personas que sufrieron la violación de sus derechos humanos. Muy bien. ¿Quién más? Yo, maestra, yo nada más quisiera agregar, aparte de todo lo que han dicho, dice persona física que directamente o indirectamente ha sufrido un daño o menoscabo de los derechos humanos. Ok. Bueno, entonces, nos queda claro, ahora vamos con las medidas. Bueno, habíamos comentado que las medidas de reparación integral son 5, que son medidas de restitución, apunten. Las medidas de restitución. Indemnización. ¿Qué era que me faltaba? Indemnización. Rehabilitación. Satisfacción. Y de no repetición. Y garantía de no repetición. Maestra. Sí. ¿Podría repetir las dos primeras, por favor? Bueno, con mucho gusto. La primera y la tercera.
Por favor. Medida de restitución. Restitución. Ajá. De tercera. Restitución, a ver, restitución, indemnización, compensación, satisfacción y no repetición. Ahí chequen. Sí, ya, gracias. ¿Esas son medidas de qué? ¿De reparación del daño? Son las medidas de reparación integral. Ajá. De reparación integral. Ok. Vamos primeramente con las medidas. Vamos a analizar cada una de estas. Déjenme enviarles ahorita la ley de atención de víctimas del Estado de Jalisco. Sí, dime. ¿Qué es interalia? ¿Qué? Interalia, el término interalia. ¿Interalia? Alia. Dice, A cuando ver. no se puede restituir por la naturaleza del daño, no se puede restituir íntegramente, se tiene en cuenta la naturaleza del bien afectado. La reparación se realiza interalia, según la jurisprudencia internacional, mediante una justa indemnización o compensación pecuniaria. Bueno, interalia es el interalia, según yo lo recuerdo, es cuando alguien ha hecho algo por un abogado. Entonces, cuando no está establecido claramente, se sugiere que el interalia establece la interpretación que hace el operador de derecho para garantizar ese derecho. ¿Ok? Bueno, entonces, se hablaba mucho del interalia de la justicia. Me hiciste recordar mi clase de introducción al estudio del derecho. Bueno, que en el interalia de la justicia es cuando se toma en consideración los principios fundamentales del derecho, porque no están establecidos en esa norma, en esa aplicación, y hay una interpretación del operador jurídico. Déjenme buscar, estoy buscando aquí la ley para mandárselas, la ley de atención a víctimas, para empezar con las medidas. Se las estoy enviando ahorita, muchachos. E iniciaríamos con la primera medida, que es la medida de restitución. Restitución. Vamos a pensar algo y quiero que lo comentemos que me lo comenten ustedes. ¿Ustedes consideran que de veras puede haber una medida de restitución cuando alguien violenta un derecho humano? Ah, bueno. Ok, gracias. Bueno, vamos primeramente, gracias. Okay. Dice. ¿Le sigues, por favor? Bueno, si ustedes se fijan, ahí está la ley de atención a víctimas del Estado de Jalisco y nos señala, como todas, que la presente ley es una ley de orden público, en donde esta ley está fundamentada en el artículo 1, párrafo 17 y 20 de nuestra Constitución, que es lo que estamos viendo. Síguele, por favor, adelante. Y el objeto de esta ley es, primeramente, reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito
y de violaciones a sus derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, cultura de la paz, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral de vida, reparación integral, debida diligencia y de los demás derechos consagrados tanto en esta Constitución como en los tratados internacionales. ¿Alguien quería ver de Santiago, Biblia de Santiago? ¿Tiene la mano? Maestra, es que sobre la tarea, ¿sí quiere que hable todavía o ya no? Sí, cómo no. Sí. Bueno, yo encontré en lo de concepto de reparación integral del daño consiste en la reparación plenaria por parte del funcionario que ha cometido una falta leve que implique un daño en la administración o a un tercero. Y luego concepto de víctima. Dice, significa etimológicamente la persona o animal que es sacrificado a los dioses. Y luego ya, víctima. Es una... es una persona que ha sufrido daño, ya sea de carácter económico, material, personal o psicológico, a consecuencia de un delito o abuso de poder. Se entiende por violación de derechos humanos en términos internos. Y luego ya encontré tipos de víctima, que es la inocente, por ignorancia, la voluntaria, provocadora, por imprudencia, o más culpable, o únicamente culpable, infractora, simuladora o imaginaria. Son los tipos de víctima que encontré. Okay. Bueno, de acuerdo a la ley de víctima, vamos a encontrar nada más para que no nos hagamos bolas, víctimas directas, indirectas y potenciales. Pero vámonos al tema que estamos checando. La ley a nosotros nos dice, y ahorita no podemos leer todo, cuál es el objetivo, todo lo que dice la ley, eso se las dejo de tarea y para que la lean. Vamos a analizar ciertas peculiaridades nada más. Estamos ahorita hablando acerca de cómo va a darse esa reparación integral y las medidas de reparación. Primeramente iniciaríamos, y por ahí luego buscan ustedes en la ley, la medida de restitución. ¿Qué significa la medida de restitución? Y fíjense que la medida de restitución van a ser todas aquellas que buscan devolver a la víctima al estado anterior al hecho victimizante. La pregunta sería, ¿ya de veras, compañeros, creen ustedes que va a haber una medida radicalmente real para devolver a la víctima como estaba el hecho que se le ha afectado? No, maestra. Por eso, de ahí parte que la reparación tiene que ser de carácter integral. Y tiene que ser de carácter integral, muchachos, porque la afectación a la violación de un derecho humano para cada persona es distinta. Porque dentro de las características que nosotros tenemos como tales, existe esto, una diferenciación radical entre Esperanza Loera con Ana, con Gloria, con Isidro, con María. Porque miren, el proyecto de vida y la forma de vida de cada ser humano es muy distinta. Tan distinta es que eso hace que nosotros como seres humanos seamos seres diferenciados, únicos. Y les voy a dar un ejemplo. Lo mismo es que una autoridad le lesione la mano a un profesor, a mí, que a un pianista. No. Entonces, ¿esa reparación tendrá que ser igual? No. No. ¿Por qué? Porque parte de ahí que esto debe de ser radicalmente que diferenciado. Consecuencias patrimoniales y porque debe de ser diferenciado, porque el pianista, su proyecto de vida es a través de las manos. Su vida, sus características se dan a través de las manos. Y si una autoridad lesiona la mano, le cercena la mano, ¿podrá seguir siendo pianista? Claro que no.
Ni lo Pero van a volver a como estaba antes. ¿Lo pueden restituir? Claro que no. No lo pueden volver. No. Por eso se habla de una reparación integral, porque como no lo puedes volver, hay que garantizarle elementos, de hecho, que le puedan ayudar, que le puedan satisfacer, que le puedan compensar, para que el acto se disminuya respecto a la afectación tan grave que este pianista recibe. Y en mí, pues en mí, ¿qué pasaría? Pues sería un hecho muy lamentable. Miren qué cuántas manos tengo, pero al final de cuentas, si por alguna situación me veo lesionada, yo puedo seguir platicando y puedo seguir hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, en este punto, muchachos, como se habla, la restitución se debe de dar como una medida en donde hay que encontrar elementos. Y esos elementos nos hablan no únicamente del pago, sino nos hablan de medidas de indemnización, que es el pago, de compensación, de satisfacción y de no repetición. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese es en base a la medida de restitución. Ahora, pasamos a la siguiente medida, ¿cuál es? Indemnización. 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 Rehabilitación. Indemnización. Bueno, la indemnización, vamos a entender que la ley señala que dependiendo del hecho victimizante, las víctimas recibirán una compensación económica por los daños sufridos a título de indemnización. Entonces, encontramos por ahí que hay diferentes tipos de daños. Los daños patrimoniales, los daños cesantes, los daños materiales, los daños inmateriales. Y entonces, dentro de esa reparación, la autoridad tendrá que analizar el tipo de daño existente. ¿Sí? Permítame un momentito, adelante. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces nos quedaríamos, muchachos, en la medida de indemnización, y ahorita les voy a pasar unos videos. Tengo ahorita un evento a las 10 de la mañana, a las 11, pero les voy a pasar ahorita unos videos para que por favor empiecen a verlos, no corten la clase. Son tan amables, para que por favor la chica de SUA nos haga el favor de ponerlos. Ok, maestra. Gracias, maestra. Yo regreso. No se acaba la clase, yo regreso. Muy No, bien. los veo si me aguantan. Sí, maestra. Gracias. Sí, maestra, gracias. Gracias. ¿Quedan grabados también los videos, maestra? Sí, ahorita se los estoy enviando. Gracias. Ok, siguiente, por favor. ¿Me pones el siguiente video, por favor? La reparación del daño ha sido un tema abordado ampliamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, en cuanto a asuntos que afectan la infancia, cobra particular relevancia. En este sentido, el concepto de la no repetición dentro de la reparación del daño será de gran interés para la infancia. En el caso González y otras contra México, también conocido como el caso Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violar derechos humanos en los casos de feminicidios sucedidos en Ciudad Juárez. En esta resolución, la Corte Interamericana de Derechos Humanos razona. A esto le agrega que la reparación integral implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados. A esto le agrega: dada la naturaleza estructural de la discriminación, las reparaciones deben tener una vocación transformadora de dicha situación,
de tal forma que las mismas tengan un efecto no solo restitutivo, sino también correctivo. El cuestionamiento de la Corte Interamericana O sea, es muy que no se directo. vuelvan Si la a repetir. reparación del daño debe ser compensatoria y restitutiva, ¿qué implicaciones tiene la restitución cuando la situación de origen es fallida? Concluye la Corte Interamericana, en estos casos no se trata de restituir, sino de corregir. Ahondando mayormente al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha aterrizado en el concepto garantías de no repetición. Así, por ejemplo, en el caso fecundación in vitro contra Costa Rica, la Corte Interamericana establece: El Estado debe prevenir la recurrencia de violaciones, adoptar todas las medidas para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. En este sentido, la reparación del daño cobra matices más amplios. La obligación es de hacer todo lo posible por reparar la situación, sea a través de la restitución o a través de la corrección. Además, la compensación funcionará como medida ante lo irreparable. En particular, extiende la obligación más allá de la circunstancia concreta del caso y anota una obligación de no repetición. Entonces, un Estado podrá garantizar para aquellos directamente involucrados en una litis no solo la reparación y compensación, sino la no repetición. Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va más allá y establece: Para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro, en cumplimiento de sus deberes de prevención y garantía de los derechos fundamentales. Ahora bien, entonces tenemos que esta es una obligación amplia, que corresponde de manera directa al ejercicio de la debida diligencia y es fácil de comprender con respecto a la actuación de un Estado. Sin embargo, ¿qué aplicación puede tener para un juez o jueza que conoce de un asunto que afecta a un niño, niña o adolescente? La debida diligencia como obligación del Estado aplica también para el juzgador en la proporción y medida de su facultad, es decir, significa que dentro de lo que él o ella puede hacer, debe también actuar con debida diligencia frente a los derechos humanos. En el caso concreto de infancia, esto significa que el juzgador debe considerar, al momento de determinar la reparación del daño, no solo la restitución y compensación, sino también la no repetición. Como hemos visto en el caso de los derechos de la infancia, toda afectación debe ser valorada en consideración con la interdependencia de los derechos del niño y todos estos proyectados hacia el futuro. La primera implicación práctica es atender la no repetición como aquello necesario para evitar nuevas victimizaciones a causa del daño vivido. Ello puede implicar ordenar acciones con respecto a las esferas inmediatas de desarrollo del niño, niña o adolescente, dado que el niño se desarrolla en interacción con su entorno. Pongamos el ejemplo de un adolescente víctima de abuso sexual en una escuela y supongamos que el agresor fue un maestro. También supongamos que muchos en la escuela supieron lo que sucedió. En este caso, el entorno del joven también se ha visto afectado por el delito y esta afectación le podrá afectar. En este caso, podrá ser necesaria una intervención en la escuela de información y sensibilización para evitar nuevas afectaciones al joven, es decir, la reparación del daño y la no repetición pueden trascender la intervención directa con la víctima, involucrando a la familia y a la comunidad. Otro elemento importante que se ha visto sobre el desarrollo infantil es que las afectaciones deben ser valoradas y proyectadas hacia el futuro. Usemos dos ejemplos para estudiar las implicaciones que esto tiene con respecto a la reparación del daño. El primer ejemplo puede ser un caso en el que se determina que un niño ha sido víctima en un caso relacionado con la violencia de género. En este asunto, el juzgador obtuvo probanza que demostró que el niño había crecido en un contexto de violencia de género y en esta situación se ejerció violencia directa en su contra. Ahora bien, es sabido que una de las afectaciones de la violencia de género es la transmisión de prejuicios a través de las generaciones, y así se va perpetuando dicha violencia. En este caso, será necesario proveer la intervención necesaria para evitar los efectos nocivos de la violencia en el niño como futuro replicador de violencia de género. Se trata de una intervención especializada dirigida hacia una afectación probable futura en los derechos del niño. Veamos otro ejemplo que ya ha sido utilizado en ejercicios anteriores, pero que sirve para ejemplificar el presente tema. Perdón, En me el caso de una retiro. niña de 4 Por favor, años que ha Sandra, sido pon el víctima de abuso siguiente sexual, video. Nos vemos la ella próxima sufrirá semana. Gracias. Muchas gracias, maestra.
Gracias, Aunque maestra. esta sea inmediata. Buen día. Ahora bien, Maestra. por su edad y grado de desarrollo, Que le le es vaya muy imposible bien. entender la Hasta naturaleza luego. sexual de lo que sucedió. Gracias, hasta la próxima. Esto no podrá ser entendido sino hasta la pubertad, cuando este grado de desarrollo llegue. Ella resignificará aquello vivido y será susceptible de una nueva afectación. La reparación del daño y la no repetición implican prever lo necesario para atender también aquella afectación previsible en el futuro. Es importante hacer notar que si bien la reparación del daño aplica estrictamente en la materia penal, también tiene implicaciones para la materia familiar. Así, en la materia familiar, el juzgador también se encuentra obligado a garantizar la restitución de los derechos del niño, niña o adolescente. Y así, bajo la lógica de la restitución de derechos, los mismos principios serán aplicables. En particular, el principio de no repetición cobrará relevancia para el juzgador familiar. Hay un último supuesto que es importante mencionar, y esto tiene que ver con el alcance de la obligación de un juez cuando se percata que una violación al derecho de un niño, niña o adolescente guarda relación con una deficiencia del Estado. Utilicemos un ejemplo para analizar el caso. Supongamos que un juez conoce de un caso en el que se hace patente una deficiencia del Estado. Si bien no es su papel investigar este tipo de temas, sí puede dar vista a la autoridad competente, en este caso la Comisión de Derechos Humanos competente a fin de que se investigue posibles responsabilidades del Estado. El juzgador puede promover la corrección de deficiencias sin rebasar sus facultades particulares. En conclusión, las amplias obligaciones de los Estados con respecto a la reparación del daño incluyen la restitución, corrección y compensación. Las dos primeras se enmarcan en una obligación más amplia de garantizar la no repetición. Esta obligación del Estado tiene implicaciones prácticas para el juzgador ¿Nos van a poner y otro algunas video? particulares a la afectación de niños, niñas y adolescentes. En este caso, las implicaciones a considerar dentro de la reparación del daño son tanto las afectaciones previsibles en el entorno significativo del niño como en su desarrollo a futuro. Finalmente, implica la actuación al máximo de las posibilidades para la corrección de deficiencias en la propia actuación pública con respecto a la infancia. Creo que ya no van a poner otro, ¿verdad? Ah, sí. En Colombia, el conflicto armado dejó un país fragmentado y millones de víctimas. Gracias a su capacidad organizativa y resistencia consiguieron que en el 2011 se creara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que busca reparar los daños individuales y colectivos que les ocasionó el conflicto armado. El conflicto afectó el tejido social de comunidades, organizaciones y grupos, dificultando las actividades cotidianas que les permitían cumplir sus propósitos. Por esta razón, nace el programa de reparación colectiva, el cual busca contribuir a la reparación de los daños y al fortalecimiento de la ciudadanía. Para lograrlo, la Unidad para las Víctimas ha diseñado un modelo participativo en donde los colectivos son los protagonistas. ¿Y qué es un colectivo? Es un grupo de personas que tienen una historia e identidad en común, que se consolidan a partir de la forma como se reconocen y así ser conocido por otras comunidades, organizaciones e instituciones. Tener una historia y un propósito en común que se proyecta en el tiempo, adelantar con cierta frecuencia acciones reconocidas por sus miembros y que les permiten fortalecerse, dialogar de manera interna y con otros actores de su entorno para tomar decisiones y tramitar conflictos como asambleas comunitarias o juntas directivas, ejercicios que realizan a través de procesos participativos. En el caso de las comunidades, el territorio y su forma de habitarlo se constituyen en un quinto atributo. Estos atributos existían antes del conflicto armado y los daños ocasionados a estos le permiten al Estado colombiano reconocerlos como sujeto de reparación colectiva. Para contribuir a la reparación de los daños se desarrolla una ruta conformada por 5 fases. Apaguen su audio. Primero se hace el acercamiento a los atributos y algunos de sus daños a través de la declaración realizada por el colectivo y la recolección de información secundaria.
Después se presenta al colectivo y entidades públicas y privadas el programa de reparación colectiva. Aquí se forma el mecanismo de participación del colectivo que será importante en el desarrollo de la ruta. Luego se realiza el diagnóstico o caracterización de los daños. En este momento es fundamental la voz de los colectivos, pues son ellos los que cuentan lo ocurrido y la forma como afrontaron y resistieron el conflicto. Posteriormente, se definen las acciones que contribuyen a la reparación de estos daños, teniendo en cuenta la planeación, costeo y seguimiento de la gestión pública. Estas acciones se clasifican en las siguientes medidas. Satisfacción, las cuales buscan dignificar y reconocer el buen nombre de los colectivos, por ejemplo a través de la realización de conmemoraciones u homenajes a las víctimas. Rehabilitación, que contribuyen a la reconstrucción del tejido social, por ejemplo, a través de la transformación de escenarios reconocidos como lugares asociados a hechos de violencia. Garantías de no repetición, que promueven la transformación de las causas que pudieron facilitar la victimización del colectivo, por ejemplo, a través de ejercicios de pedagogía social para prevenir nuevas violencias. Restitución, que aporta al restablecimiento de las condiciones materiales y ciudadanas del colectivo, por ejemplo a través de la recuperación de proyectos productivos o bienes de uso común. Indemnización, aplica para comunidades étnicas y es una compensación económica otorgada por el Estado destinada a proyectos que benefician a toda la comunidad, como por ejemplo la construcción de una maloca. Para las comunidades étnicas, estas dos fases se adelantan en el marco de la garantía al derecho fundamental a la consulta previa. En la última fase se llevan a cabo las acciones acordadas con la participación del colectivo. Además, el modelo contempla la importancia de fortalecer las capacidades políticas, ciudadanas, comunicativas y en equidad de los colectivos, elementos que pudieron no haber sido afectados por el conflicto armado, pero que les permiten empoderarse en cada uno de sus contextos. Para lograrlo, se desarrollan acciones encaminadas a enriquecer su conocimiento de los mecanismos de participación política, mejorar sus procesos comunicativos en el uso de canales de comunicación y creación de iniciativas locales comunicativas y fortalecer la equidad al interior del colectivo. Identificar necesidades de oferta social del Estado que requiera el colectivo para mejorar sus condiciones de vida, sin que éstas se encuentren relacionadas de manera directa con los daños ocasionados. En resumen, el modelo de reparación colectiva contribuye a la reparación de los daños y propende a fortalecer los colectivos, sus capacidades para organizarse e incidir en la toma de decisiones a nivel local, regional y nacional, convirtiéndolo en un modelo novedoso a nivel mundial. La implementación de la reparación colectiva ha sido un proceso de muchos aprendizajes para Colombia, que inicia con el reconocimiento de los colectivos víctimas del conflicto armado, plantea formas particulares para reparar sus daños y contribuye al fortalecimiento de los mismos. Esto permite consolidar acciones para avanzar en la reconciliación y la construcción de paz. Pues yo creo que ya. lo logramos, ¿no? ¿Qué va a continuar? Según yo, hasta aquí terminábamos.